Hola, ¿qué tal hermanos? Es un gusto saludarles. El día de hoy veremos el tema del tiempo con Dios, la obediencia es sujeción. De Mateo, del capítulo 21 al versículo 23 al 32. Después de esto, Jesús entró en el templo. Mientras estaba allí enseñando, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos y le preguntaron: ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esta autoridad? Jesús les contestó: Yo también les voy a hacer una pregunta. ¿Quién envió a Juan a bautizar? ¿Dios o los hombres? Si ustedes me responden, yo les diré con qué autoridad hago esto. Comenzaron a discutir unos con otros. Si respondemos que Dios lo envió, nos dirá: entonces, ¿por qué no le creyeron? Y no podemos decir que fueron los hombres, porque tenemos miedo de la gente, ya que todos creen que Juan era profeta. Así que respondieron a Jesús: No lo sabemos. Entonces él les contestó: Pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Jesús les preguntó: ¿Qué opinan ustedes de esto? Un hombre tenía 2 hijos y le dijo a uno de ellos: Hijo, ve hoy a trabajar a mi viñedo. El hijo le contestó: No quiero ir. Pero después cambió de parecer y fue. Luego el padre se dirigió al otro y le dijo lo mismo. Este contestó: Sí, señor, yo iré, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos, y Jesús le dijo: Les aseguro que los que cobran impuestos para Roma y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de los cielos. Porque Juan el Bautista vino a enseñarles el camino de la justicia, y ustedes no le creyeron. En cambio, esos cobradores de impuestos y esas prostitutas sí le creyeron. Pero ustedes, aunque vieron todo esto, no cambiaron de actitud para creerle. Al ver a Jesús enseñar, sin haber recibido autoridad de los hombres para hacerlo, los líderes religiosos lo cuestionaban. Te es lícito enseñar por cuanto no te hemos dado autoridad para hacer tal cosa. Entonces Jesús les pregunta si el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Como ellos se niegan a responder, él tampoco les contesta. Nosotros, en cambio, sabemos con qué autoridad enseñó el Maestro. Como el bautismo de Juan vino del cielo, la autoridad de Jesús también la recibió de Dios. Los líderes religiosos se jactaban de pertenecer al verdadero pueblo de Dios y de cumplir perfectamente su voluntad. Jesús pone al descubierto su hipocresía con la parábola de los 2 hijos, identificándolos con el hijo mayor de la historia, el cual obedecía en apariencia pero rechazaba la voluntad de su padre de corazón. En cambio, los publicanos y las prostitutas, que no eran considerados como pueblo de Dios por su vida pecaminosa, creyeron y obedecieron al oír de Juan el Bautista la voluntad del Señor. Estos últimos son como el hijo menor de la historia, el cual opta por acatar las órdenes de su padre. Tener fe significa someterse enteramente a la voluntad de Dios sin buscar el reconocimiento de los hombres. El reino no consiste en palabras, es de aquel que tiene fe y lo demuestra con sus obras. Y sabedores somos que para Dios es mejor la obediencia que el sacrificio, y que nosotros queremos permanecer en su voluntad y también en su amor. Y así como lo dice en Deuteronomio 7:12, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y no queremos nosotros ser de los que claman solamente de palabra, sino queremos ser nosotros hijos fieles que dan a conocer su fe a través de sus obras. Y que estas palabras sean un remanente en nuestros corazones, hermanos. Que podamos ser aquellos que prefiéramos la obediencia antes que el sacrificio. Que Dios sea el que nos pueda guardar y que día con día aumente nuestra fe, una doble porción de fe para ver las maravillas y lo que Dios está haciendo en estos tiempos para el obrar de su reino y aún para que nosotros podamos ser aquellos que vayamos y pregonemos sus buenas nuevas.
Es un gusto saludarles y que Dios los pueda bendecir y que Dios los guarde y que Dios también los pueda hacer rebosar en su palabra y crecer en gran manera en su fe. Que sea Dios con ustedes y que Dios los bendiga mucho.